Bien, entonces la clase anterior hablamos del problema de regresión, de cómo resolver el problema de regresión utilizando la regresión lineal, que es un modelo que se utiliza muy a menudo pues para reconstruir pues una función polinomial que represente un conjunto de puntos, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de Machine Learning encaja perfectamente en lo que significa pues resolver un problema de regresión a partir de un conjunto de variables de entrada para describir una variable de salida que es continua, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita del problema de clasificación. Entonces recordemos que en el problema de clasificación, la variable de salida es un problema supervisado y la variable de salida es discreta, ¿cierto? Entonces lo representamos utilizando un diagrama de dispersión como el que estamos viendo en este momento en pantalla. En este caso, tenemos dos clases. Tenemos una clase que está pintada por puntos verdes y una clase que está pintada por puntos grises. Entonces, una forma de entender el problema de clasificación es encontrar una función de frontera que divida los puntos, que pase por en medio de ellos y que los separe entre los verdes y los grises. Esa función, si nosotros llegamos a encontrar esa función nos va a servir para resolver el problema, porque si ustedes observan, va a pasar algo, y es que cuando yo evalúo una muestra dentro de esta función, digamos, esta función puede ser el polinomio, ¿cierto? El polinomio f de x. La diferencia es que ese polinomio f de x en este caso no está representando los datos como en el problema de regresión, sino que está tratando, lo que queremos es que separe las dos nubes de puntos, ¿cierto? La nube de puntos grises que representan una clase y la nube de puntos verdes. Si yo evalúo una muestra en esa función, voy a obtener los valores que aparecen aquí, ¿cierto? Este es el valor esta es una función lineal, ¿cierto? Simplemente una recta. Si yo evalúo esa función con el valor de x1 y el valor de x2, esto es el valor que obtengo para el caso del punto rojo y para el caso del punto azul, este que está resaltado aquí. ¿Listo? Voy a volver a correr esta celda y me va a escoger, y el proceso me va a escoger aleatoriamente otros dos números. Yo quiero que ustedes le pongan cuidado a los valores que obtenemos. ¿Listo? Ahí hay otros valores, uno rojo y uno azul. Miren nuevamente los valores de F. Nuevamente, los valores de F. ¿Qué está sucediendo? Si ustedes miran, siempre que aparecen los puntos rojos, que son los puntos rojos están recorriendo las muestras verdes y los puntos azules están recorriendo las muestras grises. Siempre el rojo me da negativo y el azul me da positivo. Y además, entre más alejado esté a esta línea negra, ¿cierto? Esta función f, entre más alejado esté, más grande en magnitud es. Entonces, por ejemplo, acá me dio -5,9 y acá me dio 3,7. Si lo volvemos a correr, este azul ahora está más cerquita. Entonces miren que ahora dio 2,3 y el rojo también está más cerca, el anterior era este. Entonces el rojo también está más cerca. Estamos hablando de la distancia perpendicular, ¿no? De la distancia de un punto a un plano, que es la distancia perpendicular. Dio -4,2. Entonces, vean, miren acá, otra vez, -3,54, 3,6. Listo. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, yo voy a poder concluir que si yo encuentro esta función f de x, que no sabemos en este momento cuál es, pero si yo llego a encontrar esta función, entonces yo puedo resolver el problema de clasificación simplemente evaluando, si a mí me llega una muestra, por ejemplo, una muestra nueva, y esa muestra nueva yo no sé a qué clase pertenece, es la predicción que yo quiero que el sistema me haga. Entonces yo cojo esa muestra nueva, la evalúo en esta función f de x, y si el valor me da negativo, entonces yo sé que la muestra está al lado izquierdo de esta frontera, en este caso, y si la muestra me da positiva, yo sé que está al lado derecho. Si la frontera está bien ubicada, está bien puesta, con eso voy a poder resolver el problema de clasificación. Aquí pueden ver que esta función
todavía no es perfecta, ¿cierto? Porque miren que hay una muestra verde que está al lado derecho de esta frontera, pues o al lado de las grises. Digo al lado derecho, pues porque la estoy viendo acá, pero pues realmente no hay un derecho, ¿cierto? Está en este lado de la frontera y pues uno lo que debería esperar más bien es que la función fuese capaz de moverse un poquito más para lograr pasar esta al lado izquierdo, es decir, quisiéramos una frontera que pasara por acá, ¿cierto? Eso probablemente, pues en el algoritmo que estamos corriendo aquí en este momento, pues le falta todavía un poquito de iteraciones o, bueno, ya vamos a ver cómo se resuelve. Listo. También es posible que estemos en problemas donde las muestras no sean separables perfectamente, es decir, las de una clase no se puedan separar perfectamente de la otra a través de una función lineal. Entonces, cuando eso pasa, nosotros hablamos de problemas que son linealmente separables. Cuando no se puede hacer, entonces hablamos de que el problema no es linealmente separable. Eso no significa que no se pueda resolver, también se puede resolver. Y en algunos casos, si las clases están muy mezcladas, entonces vamos a tener que asumir que el sistema va a tener que tener algún nivel de error, porque no va a ser posible separarlos. Si podríamos encontrar una función muy complicada que sea capaz de separarlos, pero normalmente entonces vamos a ver que esa función muy complicada no va a ser muy buena. Esa función muy complicada nos va a llevar a un fenómeno que se llama sobreajuste. Y entonces el sobreajuste significa que durante el proceso de entrenamiento, como el modelo conoce las salidas reales, que es precisamente ese proceso de supervisión, de supervisión que tenemos en el aprendizaje supervisado. Entonces el modelo va y construye una frontera súper complicada que separa perfectamente las muestras de entrenamiento, pero cuando evaluamos ese modelo sobre muestras nuevas, que es lo que nosotros queremos realmente que ese modelo haga, el modelo se va a equivocar mucho porque esa frontera tan complicada solo aplica para las muestras de entrenamiento y no es así tanto para las muestras de validación o de prueba. Entonces, ese fenómeno lo vamos a querer evitar y en muchos casos entonces vamos a tener que aceptar que el modelo cometa cierto nivel de error, ¿cierto? O vamos a tener que cambiar de modelo o vamos a tener que agregar variables, que es lo que puede pasar cuando tenemos problemas donde las muestras están muy separadas, muy traslapadas, perdón, muy mezcladas. ¿Listo? Entonces, si entendemos esto, vamos ahora a tratar de describirlo en términos del modelo, el criterio de entrenamiento y el algoritmo, que son las tres cosas que venimos trabajando desde la clase anterior, que los tres elementos que tenemos que describir para poder resolver el problema desde el punto de vista del aprendizaje automático. ¿Listo? Entonces, observando lo anterior, nosotros vamos a resolver el problema de la siguiente manera. La clase la vamos a asignar como una clase 1 si el polinomio que estamos evaluando es mayor que 0. Y vamos a decir que es clase 0 de otra manera, ¿cierto? Esto que tenemos aquí es una función que la podríamos representar de esta manera, ¿cierto? Aquí decimos 1, 0, podría ser 1 y menos 1, como está representado aquí, es lo mismo, simplemente toma dos valores diferentes. Entonces, cuando lo que está dentro, que estamos evaluando, este es f de x, esto es f de x, es el polinomio. Cuando ese f de x es mayor que 0, o sea, está en esta franja, la salida de la función es esta, y cuando este f de x es menor que 0, entonces la salida del modelo es esta, ¿cierto? Menos 1. Esto se conoce como la función signo. ¿Listo? El problema de esta función signo es que las herramientas que nosotros hemos conocido hasta ahora en el problema anterior de regresión, el algoritmo que finalmente nos va a permitir solucionar el problema es un algoritmo que se llama gradiente descendente. Ese algoritmo, para poder funcionar, tiene que, o está basado en el gradiente, pues el gradiente en esencia es una derivada, ¿cierto? O varias derivadas, una derivada con respecto a cada una de las variables. Y una función, si yo defino la salida de mi modelo a través de esta función es discontinua. Por ser discontinua, es una función que es no derivable. Entonces,
yo no puedo utilizar esta, si yo utilizo esta función para definir mi modelo, no voy a poder utilizar la herramienta que tengo hasta el momento, que es el algoritmo de gradiente descendente, para poder resolverla. Entonces me toca aproximarla, ¿cierto? Una aproximación es, por ejemplo, esta función. Esta función se llama la función sigmoidal o función logística. Cualquiera de los dos nombres se le puede dar. Tiene esta expresión. Listo. Es el exponencial de u sobre 1 más el exponencial de u. Aquí en este caso, bueno, tendríamos que haber puesto aquí, ¿vale? Valdría la pena. U y G de U, ¿cierto? Entonces, U en este caso es el eje de las abscisas y G de U es el eje de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, si usamos esta función G de U en lugar de la función signo, entonces nuestro problema de clasificación se va a ver como ¿qué? Se va a ver como ahora nuestro problema se va a ver como G de f de x mayor a ¿cuánto? Para que sea clase 1. ¿Cuánto es el umbral aquí? Punto 5. Punto 5. Muy bien. Punto 5 porque ahora la función, al ser continua, entonces tiene valores entre 0 y 1. Como yo estoy tratando de determinar a qué clase pertenece, siempre y cuando el valor de la función esté de la mitad para arriba, yo voy a suponer que la muestra es, perdón, el resultado que me está dando es que U es positivo, y como U es positivo, entonces yo ya estoy diciendo que U está a un lado de la frontera, entonces eso ya es clase 1, y si sale por debajo de punto 5, significa que U fue negativo, y como fue negativo, entonces pertenece a la otra clase. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el criterio. Ya tenemos el modelo, ¿listo? Entonces el modelo es G de f de x. Ese es mi modelo para resolver el problema de clasificación. Ahora, ¿cuál es el criterio para entrenar ese modelo? ¿Cuál es la función de costo que yo voy a utilizar para ese modelo? Entonces recuerden que la función de costo o el criterio en la mayoría de los casos está asociado a una forma de medir el error. ¿Cómo es que ese modelo, cómo es que vamos a medir el error en ese modelo? El error de clasificación es, a diferencia de, en el caso de regresión, teníamos que una forma de medir el error de regresión es el error cuadrático medio. Y podíamos utilizar ese error cuadrático medio, que era la forma de medir el error, también lo podíamos utilizar como criterio, como función de costo. En el caso del error de clasificación no pasa así, porque el error de clasificación es simplemente, yo cuando voy a medir la clasificación, lo único que voy a hacer es, esta es la salida del modelo. Entonces, para yo poder obtener finalmente la salida del modelo, lo que voy a tener que hacer es coger g de f de x y yo tengo que hacer un round. Round de g de f de x. Es decir, yo tengo que aproximar eso a 1 o a menos 1, ¿cierto? Esta va a ser, digamos, por ejemplo, si esta es una muestra xy, este va a ser el valor estimado, ¿cierto? Y yo luego, para poder medir el error de clasificación, entonces yo voy a decir, bueno, para todas las muestras con las cuales estoy trabajando, para todas las muestras del conjunto con el que estoy trabajando, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de, vamos a ver esto así, menos t sub i, donde ese corchete que puse ahí raro se llama una función indicador.
espérate, esto es así. Es una función indicador. Esta función indicador vale 1 si la condición que hay en la mitad se cumple. Y 0 en otro caso. Listo. Esta misma definición va a aparecer en otro notebook más adelante. Entonces, eso quiere decir, vale 1 si esta condición se cumple. La condición se va a cumplir si estos dos son diferentes. Es decir, si el valor predicho por el modelo es diferente del valor real para esa muestra, para la muestra sub i, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos contando aquí? Estamos contando las veces en las que el modelo se va a equivocar. Si la clase real era 1 y el modelo me dio 0, entonces esto cuenta un 1. Si la salida real era 0 y el modelo me dio 1, entonces esto cuenta un 1. Pero si son iguales, es decir, si el modelo no se equivocó, si el modelo hizo una buena predicción, entonces no cuenta nada. Si y sub i es igual a t sub i, entonces esta condición no se cumple y no cuenta nada. ¿Qué estoy contando yo aquí entonces? Las veces que el modelo se equivocó y lo divido sobre el número de muestras con las que estoy trabajando en este momento en el conjunto. Entonces, simplemente esto me va a dar que un porcentaje de errores. Si trabajé con 100 muestras y esta condición se cumplió una vez, entonces significa que el modelo se equivocó una de las 100 veces, o sea que se equivocó un 1%. ¿Listo? Ese es el error de clasificación. Pero entonces este error de clasificación yo no puedo utilizar esta función indicador ni nada de esto como criterio. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la que no utilicé la función signo, porque yo esto no lo puedo derivar. Y recuerden que el algoritmo de gradiente descendente parte es de la derivada de la función de costo. Entonces, porque necesitamos, vamos a resolver vamos a resolver o vamos a implementar, esa es la regla de que el peso WJ es el mismo peso WJ en la iteración anterior menos la tasa de aprendizaje por la derivada del error con respecto a ese WJ. Todo lo que necesitemos para poder hacer este gradiente, de poder derivar desde el error y llegar hasta ese peso WJ, necesitamos que sea una función continua. Entonces, tanto el modelo, que es el que me va a producir esta, esta salida y estimada, como la misma función de error, tienen que ser continuos para que yo pueda utilizar esta reglita que estuvimos analizando la sesión pasada. Entonces, necesitamos un criterio que sea continuo. ¿Listo? Una función de criterio que sea continua. Y esa función es que vamos a utilizar en este caso se llama la crossentropía. ¿Listo? Esta función obviamente no cae del cielo. Esta función se puede deducir. ¿Listo? La deducción no es complicada, pero es un poquito más elaborada. Yo tengo un documento que les voy a compartir para que lo revisen un poquito más adelante y vean de dónde proviene esta función. Lo que vamos a hacer en este momento al menos es entenderla. ¿Listo? Entender qué hace esta función y por qué razón la vamos a utilizar como función criterio. ¿Listo? Y yo les voy a mandar al correo un documento donde está cómo se deduce esta expresión. ¿Listo? Entonces, voy a volver al tablero. Voy a copiar aquí la función de crossentropía. ¿Listo? Entonces, ese criterio, le damos criterio J en función de W. ¿Por qué W? Porque son los pesos que nosotros necesitamos ajustar, los pesos del polinomio. Y es entonces 1 sobre n, la sumatoria de menos t sub i. Recuerden que aquí estoy llamando t sub i a la salida real para la muestra xy, ¿cierto? T sub i de target, multiplicado por el logaritmo de g de f de xy menos 1 menos t sub i multiplicado por
Es el logaritmo de 1 menos g de f de x. Listo. Entonces, el target, que es este señor de aquí, o que está también aquí, es la salida deseada, ¿cierto? Entonces, recuerden que para el caso supervisado, yo lo que tengo es un conjunto de parejas, que llamamos D, ¿cierto? Un conjunto de parejas XY, YY, y tengo N de esas parejitas. ¿Listo? Que Y, TI, TI, y TI, pues puede tomar dos valores. Puede tomar valores en el conjunto 0, 1. Es decir, o puede ser 0 o puede ser 1. Esos son los dos valores posibles a la salida de este problema de clasificación. ¿Listo? Entonces, esta parte de esta expresión que tenemos en este momento ahí en el tablero va a funcionar cuando t sub i es igual a 1. Mientras que esta parte va a funcionar o va a operar cuando t sub i vale 0. ¿Cierto? Cuando t sub i vale 0, el de la izquierda se suprime, ¿cierto? Porque será 0 multiplicado por cualquier cosa que salga de acá, no va a valer nada. Y cuando t sub i vale 1, esto será 1 menos 1 me dará 0, y entonces todo el lado derecho no va a operar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que t sub i vale 1. Vamos a analizar qué pasa. ¿Recuerdan cómo es la gráfica del logaritmo? ¿Cómo es la función logaritmo? Más bien así. Entonces, la función logaritmo es más o menos así. ¿Sí? Digamos que esto es log de u y esto es u, ¿cierto? Y cruza por 0 justo cuando u vale 1, ¿cierto? Y se acerca a menos infinito en la medida en que se va acercando a 0. Y luego, cuando u es mayor que 1, pues va tomando este valor. ¿Listo? Entonces, cuando t sub i vale 1, precisamente lo que opera como medida de error es simplemente el logaritmo de g de f de xy. Entonces, si, vuelve y juega, t sub i vale 1. Entonces, estamos en este caso. ¿Qué pasa si g de f de xy es aproximadamente 1? O se está acercando a 1. Entonces, eso significa que si esto es aproximadamente 1, significa que esta f de xy es positiva, y además de ser positiva, tiene un valor positivo grande, en magnitudes grande. ¿Listo? Eso quiere decir que como es positiva y en magnitud grande, entonces g de ese valor es aproximadamente 1. Si eso es así, el logaritmo de esto va a ser casi 0, y entonces eso significa que el modelo no está cometiendo un error. Está muy bien, claro. T real vale 1, la salida estimada por el modelo es casi 1, eso significa que el modelo está haciendo una predicción correcta y entonces no hay que medir error. ¿Listo? Entonces eso está muy bien porque el error es entonces aproximadamente 0. ¿Cierto? ¿Cuál error? J, que es el que estamos viendo acá. Si por el contrario, G de f de xy, digamos que es positivo, pero no es tan grande, perdón, f de xy es positivo, pero no es tan grande. Eso quiere decir que g me da, por ejemplo, 0.51, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo sé que si yo redondeo esto lo redondeo y me da 1 y entonces la clasificación es correcta. Pero como estamos midiendo un error continuo, entonces el valor de j no es 0, es un valor de algo, ¿cierto? 0.5 va a estar ubicado por acá y me va a dar un valor de menos algo, ¿cierto? Con este menos que hay aquí se va a volver positivo y entonces j me va a dar un valor de más, por ejemplo, vamos a ponerle un valor cualquiera, ¿listo? Más 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el modelo contabiliza algún nivel de error. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que la frontera
Voy a pintar por acá otro diagramita que sea pequeñito. Entonces allá tenemos muestras verdes. Bueno, pero este verde, tenemos muestras verdes. Y tenemos muestras grises. Entonces, vamos a suponer que la frontera que estamos evaluando, SF de X, por ejemplo, es este. Vamos a suponer que, perdón, que SF de X es este. Listo. Ese es f de x. Siempre le pongo, trato de poner, bueno, que a veces la embarro, pero trato de siempre poner esa doble rayita para que recuerden que x es un vector. ¿Listo? Que x es un vector que contiene varias variables. Entonces esa línea es f de x. Entonces, piensen que esta x sí que yo estoy evaluando en este momento es, por ejemplo, esta que está acá. ¿Sí? Esta está al lado correcto de la recta porque yo quiero que las grises queden al lado derecho, pero está muy cercana. ¿Qué es lo que uno quisiera? Uno quisiera que digamos, desde la perspectiva de esta muestra, uno quisiera que esa frontera estuviera más lejos. O sea, que siguiera siendo positivo, pero estuviera más lejos, porque eso me va a dar a mí más seguridad de que yo voy a poder clasificar correctamente algunas muestras que sean parecidas a ella, ¿cierto? Entonces yo quisiera que siempre estuviera más lejos. ¿Listo? Por supuesto, en esta que está aquí, la cosa es todavía peor, porque si yo evalúo esta muestra dentro de la frontera, ya no me da positivo, ya me da negativo. Y entonces ya significa que ahí el modelo está cometiendo ya es un error mucho más grande. ¿Listo? Pero aún así para esta, aunque la cosa está bien, yo quisiera que la frontera estuviera más lejos. ¿Sí? Por ejemplo, para esta está la cosa mucho mejor. ¿Listo? Entonces, en este caso, estamos diciendo que el valor de J me va a dar un valor que todavía no es cero. Es decir, este valor de J todavía le va a decir al modelo, venga, hay que seguir moviéndose porque todavía yo quisiera que se alejara más. ¿Listo? Si g de f de x y me da 0, por ejemplo, esto significa que está ahí cometiendo mucho error, porque entonces yo tengo aquí logaritmo de 0 y logaritmo de 0 me va a dar menos infinito, con este menos de aquí me va a dar un valor de j de más infinito, ¿cierto? O sea, un valor de j muy grande y lo que me está diciendo ahí es, con respecto a esa muestra x y que usted está evaluando en este momento, usted está cometiendo muchísimo error. Claro, si da 0, si g de f de x da 0, es porque f de x fue negativo, y si fue negativo es porque la muestra cayó al otro lado de la frontera, y además de que fue negativo, estaba muy alejada, ¿cierto? Porque para poder que g de f de x me dé 0 es porque además de ser negativo, fue un negativo muy grande en magnitud. Entonces significa que esa muestra estaba muy alejada y eso le está diciendo al sistema que se está cometiendo mucho error. Si Profe, analizamos el otro lado, nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el otro lado va a operar cuando cuando t sub i sea igual a 0, ¿cierto? Cuando t sub i sea igual a 0, entonces tenemos si g de f de xy es aproximadamente 0, si g es aproximadamente 0, entonces ¿qué vamos a tener? Esto es 0, 1 menos 0 da 1, logaritmo de 1 da 0. Eso quiere decir, j va a ser aproximadamente 0. Está muy bien. ¿Por qué? Porque la salida real es 0 y el modelo me está dando aproximadamente 0, es decir, está muy bien, no está cometiendo el error. Si g de f de x es aproximadamente 1, entonces eso está muy mal. ¿Por qué?
Si esto es aproximadamente 1, esto será 1 menos, esto será aproximadamente 0, logaritmo de 0 me va a dar menos infinito, con este menos se va a volver más. Es decir, el modelo me va a decir, usted está cometiendo mucho error. La salida esperada era 0 y usted me dio un 1. O sea, se está equivocando. Y entonces ahí está cometiendo mucho error. Y cualquier valor intermedio, pues también me va a dar un valor de J, igual que acá me va a dar un valor de J entre medias. ¿Listo? Entonces miren que J es una forma de medir el error, pero es una forma de medir el error que va a ir entre 0 e infinito. ¿Sí? Y me va a dar valores continuos en todo ese intervalo. ¿Listo? Entonces, J es una función continua que me está midiendo el error que está cometiendo el modelo en la medida en que ubica mal esta función de separación de los dos grupos. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos un criterio J, ¿qué voy a tratar de hacer? Entonces yo voy a tratar de optimizar este criterio J, es decir, de encontrar el valor de W que haga que J sea lo más pequeña posible. Y para eso entonces aplico la regla del gradiente descendente que tenemos aquí. ¿Para eso qué necesito? Necesito derivar la función de costo con respecto a W, o sea, derivar J con respecto a W. Y vamos a ver que la derivada de J con respecto a W me da esto. Listo, en el documento que les voy a compartir también está el paso a paso de la derivada. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué pasa con esta expresión? Similar a la de la regresión lineal. Casi igual, ¿cierto? La única diferencia es que en lugar de tener f de x, tenemos g de f de x, que ese es nuestro modelo ahora. Listo. Nuestro modelo es g de f de x. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, el algoritmo que construimos en la sesión anterior prácticamente no lo tenemos que cambiar. Tenemos que definir la función sigmoide o logística, que está aquí, y cuando evalúo el modelo, que es esta evaluación, x por w, el producto punto entre x por w o x por w traspuesto, pues dependiendo de cómo esté, ya discutimos la sesión pasada, dependiendo de la orientación que tengan originalmente los vectores, voy a tener que definir cómo es que los tengo que multiplicar para poder realizar la operación. Pero el caso es que aquí los estoy multiplicando y luego simplemente lo que hago es pasar este valor por la función sigmoidal, que la acabé de definir aquí arriba. Y ya todo lo demás es lo mismo. Le resto y, listo. Todo es tal cual.